Estoy seguro que todos ustedes están acá precisamente porque quieren ser los mejores médicos. Si tuviéramos que elegir una sola cualidad que nos hace grandes médicos, que pudieran decir, ese es el mejor médico de esa clínica, es su habilidad para comunicarse. Mi nombre es Robert Solar, yo soy médico, seré su docente durante todo este semestre y el día de hoy hablaremos sobre las habilidades de comunicación. De nada sirve que usted dé un buen diagnóstico, que sepa un buen tratamiento, que lo prescriba adecuadamente si su paciente no lo sigue. Y si no lo sigue porque no le cree o porque considera que usted no es de fiar, definitivamente considerará el paciente que usted es un mal médico. Y esa será la referencia que él le dé a sus familiares, amigos, a los que están en la sala de espera. Si queremos ser buenos médicos tenemos que hacernos entender, comprender que la medicina es arte y es ciencia, pero que la parte del arte precisamente está en cómo comunicarnos, en cómo ser efectivos. Y lo primero para ser efectivos es entender que la comunicación es algo bidireccional. Yo digo cosas, la persona debería entenderme cosas, pero también la persona me dice cosas a mí y yo debería entender esas cosas. Estoy utilizando un lenguaje muy sencillo porque precisamente lo que quiero es que la información esté supremamente clara. Si tuviéramos que resumir esta frase, si tuviéramos que resumir esta clase en una sola frase, sería entender y que nos entiendan. Primero quedémonos en entender. Los pacientes que acuden a nosotros tienen diferentes niveles socioculturales, distintos grados de educación, personalidades completamente distintas y cada quien tendrá una forma de expresarse. De hecho, el mismo paciente puede expresarse de una manera en una consulta, por ejemplo, ambulatoria de consulta externa, y otra forma muy diferente tendrá para comunicarse cuando está en urgencia por un cálculo renal, por ejemplo. Entonces, para nosotros es completamente importante saber que tenemos que ser capaces de entender a nuestro paciente. Y para eso hay algunas estrategias que podemos aplicar. Lo mismo para que nos comprendan a nosotros. Pónganse en el lugar de los pacientes. Diferentes niveles educativos, diferentes cosmovisiones del mundo. Y usted, como casi todos los médicos, con una jerga característica del médico, con una serie de lenguaje, con una cantidad de diagnósticos, con nombres raros de medicamentos, y va a decirle una información a él. Muchas veces los médicos quieren generar confianza en su paciente y piensan que generar confianza es el paciente debe creer que yo sé. Y si yo hablo de una forma sofisticada, el paciente va a decir, ah, este doctor sí sabe, lo que dice tiene que ser correcto. Y resulta que no es así. Cuando nosotros utilizamos un lenguaje muy técnico, un lenguaje entre comillas sofisticado para explicarle a nuestros pacientes, es bastante probable que estos no comprendan lo que estamos diciendo y que digan, ese médico es un engreído, un creído, ese médico no sirve, en cambio aquel, ese es un amor, es un amable, me explica con un cariño. Debemos encontrar además un equilibrio, porque resulta que si usted está hablando, por ejemplo, con otro médico, que ese otro médico es su paciente en esta oportunidad porque está enfermo, y usted le empieza a hablar en un lenguaje muy coloquial a este otro médico, este sí va a pensar que usted no sabe lo que está diciendo. Entonces debemos ser capaces de leer a nuestro paciente, de hacernos una imagen mental de con quién estamos hablando y encontrar entonces la mejor forma de nosotros transmitir la información. A algunas personas se le deberá hablar más sofisticado que a otras, a algunas personas se le deberá hablar más rápido que a otras, a algunas personas se le deberá explicar inclusive con dibujos, mientras que a otras sencillamente se le da la fórmula y nada más. Y ustedes se preguntarán, pues habiendo tantas variables, ¿cómo sé qué es lo que voy a hacer? No es algo fácil, necesitarán toda la carrera para realmente ir afinando cada vez su habilidad de entender y su habilidad de comunicarse. Pero en esta clase vamos a decir las cosas más fundamentales. Entonces, en el momento que queremos comunicarnos, vamos a encontrarnos con que esa comunicación es inefectiva. Ustedes mismos lo verán ahora.
Usted le escribe algo por WhatsApp a su compañero sobre un trabajo y él resulta haciendo otra cosa y cada uno entendió el mismo mensaje, cosas totalmente diferentes. Pero podemos identificar cuáles son aquellos factores que hacen que no se nos entienda lo que queremos decir. Y esos factores son precisamente las barreras de comunicación. Voy a colocar el señalador para que se vea mucho más fácil, y son las barreras de comunicación, como pueden ver en pantalla. Entonces miren, tenemos varias barreras y esas barreras están tanto en nosotros como en los pacientes. Ahora, no voy a entrar en el análisis de lo de nosotros, porque eso lo verá en la materia hermana, que es propedéutica, introducción a la propedéutica, perdón, en la, en la parte de relación médico-paciente. Aquí me enfocaré en esas barreras que el paciente tiene desde antes de llegar a su consulta, o desde apenas que lo vio, tiene esas barreras ahí que impiden que le entienda, o que impiden que crea que usted es bueno, o que impiden el adecuado seguimiento, el adecuado tratamiento, en fin, que lo hace que considere que usted no es un buen médico, que usted no es un médico de fiar. Y esas barreras son barreras biológicas, están ahí precisamente porque nuestro cerebro funciona así. Y yo creo que en este momento de su carrera no estamos como para empezar a cambiar nuestra cultura, sino para adaptarnos a ella. Y les suplico que tengan por favor la mente abierta para entender que no todos piensan como nosotros, no todos piensan como usted. Hay gente que considera las cosas un poco diferentes. Aquí enumeré en esta diapositiva algunas de las barreras de comunicación más comunes, y tal vez el grueso de esta charla va a ser precisamente esta diapositiva. Supongo que tendrán muchas preguntas al respecto y las podrán hacer a través de mi contacto, que ustedes ya lo tienen. Pueden escribirme las preguntas en horario de oficina, como quieran, yo siempre estaré respondiéndoles. Eviten escribirlas, eso sí, en horario fuera de la oficina, pero siempre estaré atento a lo que ustedes necesiten, de verdad que se los digo. Barreras de comunicación. La primera son los preconceptos y los prejuicios. Usted sabe que un preconcepto es algo que la persona ya tiene aprendida, que ya tiene aprendido, y que él considera que las cosas son así. Por ejemplo, en el pasado, y aún algo en el presente, pensaban que los negros son ladrones. Una vez me encontré con una señora vecina mía cuando yo hacía rural, que yo la estaba atendiendo porque yo atendía en ese pueblito y era mi vecina, y fue a la consulta de donde yo trabajaba. Y entre conversaciones me decía, no, pero es que ahora este pueblo se está llenando de muchos negritos y por eso es que pasan esta cosa y la otra. Y ella decía, mírelo, usted no los ve por ahí. Se refería a niños negros normales. Entonces yo decía que esos negritos se robaban las cosas. Y yo, pero señora, ¿cómo que no tiene nada que ver que sean negros o no? Y usted no sabe lo difícil que fue para mí esa conversación. En especial porque no pude ayudarle a ella a comprender algo distinto. Ella siguió pensando que los negros son ladrones. Imagínese que usted es un médico negro y que esa señora llega a la consulta. Usted me dirá, yo no tengo nada que comprobarle a ella, yo soy como soy, yo soy bueno, yo no soy ningún ladrón, no tengo que hacer nada. ¿Qué va a pasar? Hombre, sencillamente, usted tiene la razón, pero su acto médico con ella no va a ser efectivo. Y está bien si no es efectivo por asuntos meramente de ella. O sea, después de que usted hizo todo bien, después de que usted trató de derribar barreras y no lo pudo derribar, entonces ella siguió pensando mal, pues ya, es su problema. Usted salió de cualquier tipo de culpa. Pero recuerden que lo primero de nosotros es no dañar, pero también lo segundo es querer ayudar a las personas. Y aún las personas racistas necesitan de nuestra ayuda. Y en el momento en que están enfermos, no tenemos que ir a castigarlos por su racismo. Eso tocará después. Eso le toca a los abogados hacerlo. Si usted quiere, después de atenderlo súper bien y después de intentar que esa persona derribe la barrera, pues usted puede denunciar lo que quiera. Pero en el momento de la atención con el paciente, no importa que sea un sicario, no importa que sea un racista, no importa que sea un homófobo, pues estamos ahí para hacerle el bien a esa persona. Y los prejuicios existen.
Entonces, si usted es negro, pues no tiene nada que hacer, no puede cambiar su color de piel, pero hay otras cosas que sí podemos modificar. Por ejemplo, hay un prejuicio todavía existente con los tatuajes. No es tan frecuente ya en nuestra actualidad, pero las personas de mayor edad sobre todo y los de algunos tipos de corrientes de pensamiento o de corrientes políticas les da inseguridad o le da desconfianza una persona que usa tatuajes. Lo considera de alguna manera algo malo. Y dice, si ese médico tiene tatuajes, debe ser un mal médico. Yo no, con ese no quiero consultar. Si ese médico tiene piercing, mira, eso parece un marihuanero, eso tiene piercing, yo no quiero consultar con él. Estas cosas existen, doctores. Y yo les quiero decir algo. Si usted es una persona que a pesar de saber esta información quiere usar piercing, pues úselos. Pero tiene que entender que ese uso de piercing en un grupo de pacientes va a tener unas consecuencias. Usted tiene que entender que cuando el paciente le ve a usted un tatuaje en el antebrazo, eso va a tener consecuencias. Asúmalas. Y lo digo con el mayor amor. A mí personalmente, si usted usa tatuajes, piercing, pero de todos los colores, no me interesa porque sé que eso no lo mide. Pero cuando se encuentre con un paciente así, adulto mayor, que tenga otro tipo de pensamiento, pues por favor, compréndalo también a él. Él no piensa como usted. Él fue educado en otra cultura. En este momento usted tiene que sacar a flote todo lo demás que no son sus tatuajes para que la persona entienda que usted realmente quiere ayudarlo. Mire que él viene pensando toda su vida, vamos a ponerle 70 años pensando que la gente con tatuajes son extorsionistas, son gente que salió de la cárcel, son gente que está en pandillas. Y está bien que los relacionen así, porque de hecho las personas que salen de la cárcel, las personas de pandilla, por lo general tienen tatuajes. Por ejemplo, las pandillas muchas veces exigen tatuajes para poder hacer parte de. Y ellos se crearon en un momento en que quien no hacía parte de pandillas no tenía tatuajes. Y ahora están metidos en un mundo en el que todo el mundo está usándolos por adorno. Para ellos es difícil. Ahora, usted no es solo un tatuaje. Usted no va a decirle, señora, yo tengo tatuaje y soy el médico y qué, toma. No. Tenemos que sacar a flote todo lo demás que tenemos. Sí, tengo tatuajes. Si por amor a mi paciente yo me pongo una bata para que ella no me los vea, pues qué lindo sería. Usted no está dejando de ser usted, pero por amor a su paciente, en el momento usted se pone una batica y así el paciente no se siente incómodo. ¿Lo ayudaría? Pues sí, de pronto gana un poco más de confianza. Si no es posible o no es de su agrado usar una bata para eso, porque le parece que no tiene nada de malo, yo lo entiendo. Pero entonces saque a relucir un lenguaje mucho más amable con esta persona. Sí, ella te está mirando maluco, te mira rayado y está con miedo. Ay, ¿será que este es médico? ¿Será que está aquí suplantando? Y usted va a hablarle en un lenguaje agresivo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Empeoramos la situación. Así que, si yo no me voy a tapar mis tatuajes porque no quiero, si yo no me voy a quitar mis piercing porque no quiero, pues voy a hablarle a esta señora con mucho amor, voy a demostrarle que yo soy un buen médico, mira cómo la examino con mucho cariño, la examino mucho mejor que lo que ella se esperaba que yo examinara, le explico todas las cosas con detalle, me doy cuenta de las cosas que les gusta, hago que la consulta sea una consulta muy amena. Con eso puede que la persona logre ver quién es realmente usted y se olvide por completo de los tatuajes. Y cuando sale allá afuera dice, ¿cómo es el médico nuevo? Le preguntas y ella dice, no, mira, yo estaba con miedo porque tenía ese poco de tatuaje y eso, un hueco acá en la oreja. Yo tenía miedo, pero mira que es un amor, es un buen médico. Pide la cita con él. Entonces, entendamos que la gente tiene prejuicios y que nosotros no estamos ahí para cambiar esos prejuicios. Estamos en el momento sencillamente para ayudarles. Ayudamos al racista, ayudamos al homófobo, ayudamos al sicario, ayudamos a la señora que cree que la gente que tiene tatuaje es expresidiario, que salieron de la cárcel. Ayudamos a todo el mundo.
No tenemos que cambiar nuestra esencia, pero sí tenemos que mostrar que no somos solo un tatuaje, que no somos solo un piercing, que somos mucho más que eso. Acá encontramos una segunda barrera, es la relación asimétrica. Hay algunos pacientes que se consideran mucho mejores que los médicos que lo van a atender. Su narcisismo está por los cielos. Y usted es un médico, vamos a poner un médico general, como en mi caso, y el paciente es un senador. Desde que entra a la consulta, el paciente puede estar creyendo que él es un senador y que usted sencillamente es un mediquito general. Ahí hacemos que la relación sea asimétrica, porque él está considerando que es más que usted. Pero mire que lo común que suceda no es eso. Lo que comúnmente pasa es precisamente lo contrario, que los médicos creemos que por nuestra formación académica, que dicho sea de paso, es de la más alta de todos los pregrados, inclusive a veces alcanza el número de créditos de un pregrado de otra corriente con una maestría. Nuestro solo pregrado alcanza casi el número de créditos de eso, ¿no? Entonces digamos que nuestra formación académica sí es muy grande, nuestra formación académica sí es en algunos sentidos superior, pero eso no nos hace más personas que los otros. Sí, a su consulta va a llegar mucha gente, la mayoría de ella con formación académica inferior a la suya. ¿Y qué? No pasa nada. A nivel de dignidad somos exactamente iguales. Y cuando estamos hablando en relación en temas de importancia, en orden de importancia, el paciente y usted tienen la misma importancia. El error aquí es que el médico considere que él es más importante que el paciente. El médico y el paciente son exactamente igual de importantes. Y mire que esto se evidencia en la relación asimétrica, que los médicos consideran que son más importantes que los pacientes, en por ejemplo, que la hora de consulta del médico es de 7 a 12. Vamos a poner un ejemplo. Y el médico llega a las 7:30 muy campante. El paciente tuvo que llegar a las 7, antes de 7 para facturar la consulta porque si no, no lo dejan tener la consulta. ¿Qué nos dice que un médico llegue tarde a atender su consulta? Nos está diciendo que ese médico cree que es más que su paciente y que su tiempo es más importante. Así que él no tiene que levantarse temprano. Él puede llegar tarde porque al fin y al cabo él es el médico. Si no quieren esperar, que no me esperen. Ese es el pensamiento, aunque muy pocas veces se declara, muy pocas veces los médicos lo aceptan. Oye, cuando llegas tarde a una consulta y eso de manera recurrente, lo que estás diciendo es, mi tiempo es muy importante. Si no me quieren esperar, que no me esperen, que se vayan. Asimismo, algunas veces los médicos están atendiendo a los pacientes y usted los pacientes lo que ve es un tipo ahí en el celular, tan. Todo el tiempo viendo ahí su celular, escribiendo mensajes, contestando llamadas. ¿Qué le está diciendo eso al paciente? Le está diciendo, este señor cree que él es más importante que yo, porque míreme, no me atiende a mí, medio me pregunta cualquier cosa y se la pasa en el celular. La relación asimétrica no es algo que usted crea que es mejor o peor que el médico, o sea, es mejor o peor que el paciente. Porque si usted le pregunta, si a todos los médicos le preguntan, van a decir, no, somos iguales, yo no me creo mejor que los pacientes. No se trata de lo que usted crea que cree, se trata de lo que hace. La relación asimétrica se expresa en lo que realmente hacemos, en las cosas de la consulta. Eso se ve, son los actos que usted hace. Entonces, su tiempo vale igual que el tiempo de su paciente. Llegue puntual. Su paciente, no importa quién sea, vale muchísimo. Así que usted lo tiene que atender en ese tiempo que le dan, esos 20 minutos que la EPS le da para atenderlo, son 20 minutos para ese paciente y para el proceso de historia clínica. En ese tiempo usted no tiene por qué ver WhatsApp, usted no tiene por qué recibir ninguna notificación que el paciente se dé cuenta. No, usted tiene que estar con su paciente. Ese tiempo es de él. Ese tiempo usted se lo está pagando para atenderlo. Entonces, entendamos que somos iguales. Pero no solamente es que lo entendamos, es que actuemos en resonancia a eso. Y hay unos momentos de la consulta que son momentos de tensión. Y esos momentos tenemos que saberlos manejar. Primero, curiosidad sobre el médico. Resulta que usted es un médico recién egresado de la Universidad del SINU y va a trabajar en consulta externa
junto con otros 7 médicos. Hay otro recién egresado de la Universidad de Cartagena, hay otro recién egresado de la Universidad del Norte y los otros 4 ya son médicos con más experiencia. Resulta que el paciente que le tocó atender es primera vez que hace consulta con usted y le tocó coger consulta con usted porque la consulta con el médico que lo atendía de antes estaba llena, pero tenía que consultar, así que le tocó con usted. Y cuando entra, se da cuenta que, sí, es un peladito, dice él en su mente, ¿no? Y entonces le entra curiosidad. Doctor, ¿y usted hace cuánto se graduó? El mes pasado me gradué de señora. Es un momento de tensión, ¿no? ¿Y usted de qué universidad se graduó? De la Universidad del Sinú. Resulta que los pacientes tienen, conectándolo con lo anterior, una serie de prejuicios. Ellos piensan que unas universidades son mejores que otras y que los médicos de universidades son médicos mejores que los de otras universidades. Por lo tanto, cuando entran a la consulta, ellos empiezan a tener temor. Y ese temor es un momento de tensión. Ahora me tocó con este médico. ¿Será bueno o será malo? Y eso no se puede subsanar. Es decir, usted no puede decir, no, yo soy de Harvard y con eso el paciente va a quedar tranquilo porque es de Harvard. No se trata de mentir. No podemos subsanar que ella tenga ese prejuicio. Lo que sí podemos hacer es, cuando nos demos cuenta que hay un momento de tensión, de que la tensión es porque la persona tiene curiosidad sobre nosotros porque no nos conoce, si identificamos eso, lo que debemos hacer es tranquilizarla, permitiendo que nos conozca. Y no es que le vamos a abrir ahí toda nuestra alma y decir nuestros secretos más íntimos, pero sí presentarnos formalmente. Yo soy médico, tengo tantos años, me gradué de tal universidad. Si identificamos eso, ¿no? Que lo que quiere es conocernos, que tiene curiosidad. Mira, y ese señor que tiene ese poco de piercing ahí en la cara, si tiene curiosidad sobre nosotros, digámoslo. Estamos así, una información profesional de nosotros, presentémosla en un momento muy corto para tratar de quitar ese momento de tensión. Hay otro momento muy tensionante en las consultas y es este que les pongo acá de segundo, que son los silencios. Y uno dice en las relaciones interpersonales comunes, ¿no? Las sociales, uno dice que los momentos de silencio son silencios incómodos. Si yo estoy conociendo a alguien y los dos nos quedamos en silencio, eso se considera un silencio incómodo. Resulta que en las consultas también hay momentos de silencio. Y algunos de esos momentos de silencio el paciente sencillamente los tiene que asumir. Por ejemplo, cuando usted está escribiendo la historia clínica, estamos en silencio todos, porque usted tiene que escribir la historia clínica y eso es fundamental. Cuando usted llena la fórmula, usted está redactando su fórmula médica y tiene que estar en silencio para hacerlo. Y son silencios que el paciente tiene que aceptar. Pero hay otros momentos de silencio que nos resultan incómodos a nosotros, los médicos, y que tenemos que entenderlos. Por ejemplo, cuando usted está haciendo la anamnesis y está recabando información de su paciente para poder entender qué es lo que le pasa, usted le pregunta algo y el paciente se queda en silencio. ¿Por qué se queda en silencio el paciente? Hay varias razones, la mayoría son buenas, así que los silencios hay que permitirlos. Entonces, la primera razón por la que la persona se queda en silencio es porque está pensando la respuesta para su pregunta. Usted le pregunta, señor, ¿desde cuándo tiene usted diarrea? Y la persona se queda en silencio. Desde el jueves, doctor. Estaba pensando la respuesta. Hay otros silencios, como por ejemplo, usted le pregunta al paciente, señor, esta enfermedad que yo le estoy encontrando puede ser común en las personas que consumen algún tipo de sustancias, sin el ánimo de juzgar, solamente para saber qué tratamiento le voy a dar. Usted me pudiera decir si consume cocaína, perico, este tipo de drogas. La persona se queda en silencio. Ese silencio puede estar revelando que hay un poco de vergüenza y en ese momento, aunque debemos permitirle el silencio, también podemos leer al paciente y si lo que identificamos en nuestra lectura es que le da un poco de vergüenza, decirle, mire,
Eso es algo que muy común, mucha gente lo hace, y yo no tengo aquí ningún objetivo ni de demandarlo ni de juzgarlo. Sencillamente tengo que saberlo porque pues le tengo que dar tratamiento y no quiero que le vaya a pasar algo mal. Y entonces la persona puede, en el silencio que tenía, estar más receptivo a esa palabra amable y confesarle la verdad. Sí, doctor, es que yo uso cocaína y desde que la uso es que me arde la nariz. Y ahí está, entonces podemos proceder a lo que corresponda hacer. Hay otros silencios que ocurren porque el paciente literalmente no está siendo capaz de decir lo que tiene que decir. Usted le pregunta a su paciente algo que resulta triste para él o que le evoca un recuerdo bastante trágico. Y cuando él quiere responder o ella quiere responder, las palabras no le salen. También podemos identificarlo. Por ejemplo, entonces el paciente en ese silencio usted ve que se le aguan los ojos. Ya vamos a hablar del llanto. Lo importante de los silencios es que sepamos que no son malos, que por el contrario casi siempre son buenos y que debemos permitirlos por un tiempo prudente. Y en ese tiempo que estamos permitiendo el silencio estamos leyendo por qué se quedó en silencio. ¿Será que está recordando? ¿Será que se le hace difícil decirlo? ¿Será que hay vergüenza? ¿O será que me está mintiendo y está buscando una forma de decir otra mentira que sea lógica? Tenemos que leerlo, permitirlo un tiempo prudente y leer lo que le está pasando al paciente. Eso lo hacemos por los gestos. No se los había dicho, pero en neurología lo van a ver. Los gestos faciales son movimientos del cuerpo que pueden ser voluntarios, pero cuando están expresados por emociones casi siempre son involuntarios. Controlar la gesticulación facial de una manera totalmente voluntaria es tan difícil que a la gente que lo hace muy bien les pagamos millones de dólares para ir a verlos en las películas. Eh, si usted está triste, por lo general se le va a notar. Eso no es que usted sonríe, no. Si está triste, por lo general se le va a notar. Un ojo entrenado lo va a notar. Si usted está alegre, también. Eh, entonces, aprovechando esa característica de la naturaleza humana, que los sentimientos generan expresiones faciales involuntariamente, nosotros podemos leer adecuadamente los silencios. Podemos entrenar nuestros ojos para eso. Bueno, hay llanto y momentos sensibles. Usted dijo algo y el paciente se va en llanto. ¿Qué hacemos cuando un paciente llora? Lo primero es no entremos en pánico. Es decir, muchas veces llorar es algo positivo para los pacientes. Y hay personas que sufren precisamente porque tienen alexitimia. Y una de las manifestaciones de alexitimia es incapacidad para llorar. No pueden llorar, se sienten tristes pero no pueden llorar. Y la gente cree que son insensibles porque se le murió, yo qué sé, el hermano y no lloran. Y entonces todo el mundo dice, mira cómo es de insensible, no llora. Sí, no está pudiendo llorar, eso se trata por allá con psicología. Pero lo que estoy diciéndoles ahora es que el llanto es también parte de la naturaleza humana. Y en algunas consultas a ustedes, las personas le van a aflorar con llanto y usted tiene que saber cómo manejar ese paciente que llora, porque el llanto comunica muchísimo. El llanto genera una ganancia primaria, una ganancia secundaria, inclusive una ganancia terciaria. El llanto comunica demasiado. Y si hablamos de comunicación, tenemos que entender el llanto. Y yo aquí les voy a dar un plus, saber qué hacer en los momentos de llanto. Cuando un paciente llora, nosotros no debemos llorar con ellos. No debemos cambiar de tema. Es decir, ay, empezó a llorar, cambio de tema porque seguramente fue un mal tema. No, si empezó a llorar con este tema, es probable que quiera comunicarnos algo con él. Entonces, no entremos en pánico, no nos salgamos del tema rápidamente para que deje de llorar. Así no. Segundo, no debemos minimizar el llanto. Es decir, ay, ¿y tú lloras por eso? No, que vas a llorar. No. Pero tampoco debemos estimular el llanto. Entonces, ¿cuál sería la actuación correcta ante un paciente que lloró, en que empieza a llorar? Sacamos nuestros pañuelitos desechables y le ofrecemos uno. Y le decimos, con un tono de voz mucho más acogedor, parece que este tema es un poco sensible para ti.
Si quieres, podemos dedicar unos minutos a que me comentes sobre eso. O si prefieres que no hablemos ahora, como tú decidas. Y esa persona agarra su pañuelito y se empieza a secar las lágrimas y decide qué hacer con usted. Si el tema de la consulta es precisamente ese, pues tenemos que seguir desenvolviéndonos. Por ejemplo, una persona que consulta por síntomas depresivos. Hay momentos que son sensibles y que no llevan llanto de por medio. Por ejemplo, usted tiene que preguntar sobre, qué sé yo, sobre el flujo vaginal, sobre secreción uretral en el hombre, sobre la actividad sexual que maneja, si tiene difusión eréctil o no, eyaculación precoz. Usted tiene que tocar temas sensibles, uso de drogas, eh, la fidelidad en el matrimonio, ese tipo de cosas. Usted tiene que tocarlo porque le tocó tocarlo. Hay temas que son sensibles. Cuando los identificamos, la persona puede llorar, pero hay otras veces que no. Se tocó un tema y se dio cuenta que es un tema sensible. Hacemos lo mismo. Me pareció que es incómodo para ti, pero recuerda que yo no estoy aquí por el chisme, de que me interesa esto por una razón ajena a la medicina. Yo necesito saber esta información por esto y por esto para ayudarte de esta y de esta otra manera. Y listo. El paciente probablemente pueda decirnos la información. Hay momentos de intimidad física, intimidad emocional, que son otros momentos de tensión en la consulta. Por ejemplo, va a ser muy común que ustedes tengan que hacer un examen genital a sus pacientes. Eso es bastante común en la consulta externa, relativamente común en la urgencia. Llega la paciente con dolor abdominal bajo, cuadrante inferior derecho, es una mujer, parece que tiene apendicitis. Hay que hacerle tacto vaginal. O sea, si el cuadro de apendicitis no es totalmente clarísimo, tenemos que hacerle tacto vaginal. Y entonces, ¿cómo usted le explica a una mujer que viene por un dolor de abdomen que tiene que hacerle un tacto vaginal? Es un momento sensible porque se está tocando la intimidad física. Una vez tuve una paciente que me consultó a la consulta externa porque tenía dolor lumbosacro, en especial en el sacro. Y me dijo, yo fui allá a la urgencia por este dolor porque estaba muy fuerte y allá me encontré un médico. Pero ese médico es un pervertido. Y yo, pero ¿cómo así que ese médico es un pervertido? Si yo no creo eso, algo debió pasar, algún error ahí, un malentendido. Y me dijo, mire, yo fui allá por ese dolor y el médico lo que hizo fue meterme el dedo en el ano. ¿Ok? Le expliqué a la señora que realmente lo más probable es que ese médico no sea ningún pervertido. Tuvo que hacerle ese examen, un tacto rectal, para verificar si la paciente tenía un problema en el coxis. Recuerden que el coxis es la parte terminal del sacro y que es accesible a través del recto. Entonces, si hace tacto rectal, puede tratar de movilizarlo y ahí se dará cuenta si se mueve o no el coxis y si eso es lo que le está generando dolor a la paciente. Entonces, miren que los momentos de intimidad física son de tensión en la consulta y tenemos que saberlos manejar. Porque esa señora permitió el examen. Y el médico pudiera decir, ah, no, ya permitió el examen, aquí no pasó nada, si yo hubiera dicho que no, yo no lo hago. Pero miren lo que salió creyendo. Salió creyendo que el médico es un pervertido. Y me lo dijo a mí, o a otro médico por allá, que aquel médico era un pervertido. O sea, salió con esa creencia, a pesar de que ella permitió el examen. Entonces miren que los momentos de intimidad física son momentos de tensión que tenemos que saber manejar para derribar esas barreras. Así mismo con lo emocional, pero lo emocional se lo expliqué en el punto anterior. Hay momentos de seducción en la consulta, sí, y también son tensionantes. Tanto las mujeres que practican la medicina como los hombres que practicamos la medicina, vamos a estar enfrentados a pacientes seductores que intentan seducirnos. Pero ojo, que también tenemos que entender que la seducción aplicada por nosotros puede ser como una enzima. Podemos obtener información que de otra manera no hubiésemos obtenido. Entonces es una herramienta también que tenemos que saberla usar con toda la ética correspondiente. Es decir, yo no puedo seducir con el objetivo de enamorar a la persona para tener una relación sentimental con ella. No, eso es cero. Pero yo sí puedo seducir de otras maneras para que la persona, por ejemplo, crea que soy un buen médico, para que se dé cuenta de lo bueno que soy. Yo puedo seducir para eso.
Yo puedo seducir para que la persona tenga confianza en mí. Y la seducción la utilizo para generar confianza, no para generar enamoramiento, que no se me malinterprete esto. Pero entonces, la atención cuando se genera, uno, si usted seduce a la persona en el sentido de que quiere una relación amorosa, es un momento de tensión horrible y que va a considerarlo enseguida que usted está haciendo su papel mal. Así que ese, sencillamente les digo, eso no se hace. Señorita, si a usted le gustó el paciente, que no se dé cuenta el paciente en la consulta. Señorito, si a usted le gustó la paciente, que la paciente no se dé cuenta en la consulta. Es decir, la consulta no es para coquetear. No. Si a usted le gustó la paciente y de casualidad se la encontró después por allá, en otro momento, por allá, después de tiempos determinados, ok, haga lo que quiera. Ahí hable con ella o no. Pero en la consulta no utilizamos la coquetería para nada. En primer lugar. Pero segundo, momento de tensión. ¿Qué pasa cuando es el paciente el que te seduce a ti? Tenemos que poner la barrera inmediatamente. Hasta aquí llegó, tengo un límite. Yo te puedo hacer un cumplido para que tú me des alguna información. Pero al momento de que la persona me hace un cumplido a mí, ¡puf!, lo freno de una. Y no lo freno de manera grosera. No es que le voy a decir, ¿qué falta de respeto? ¿Usted por qué me dice esas cosas? No, no se trata de eso. Se trata de dejar claro con mi expresión facial, mi expresión corporal y con lo que estoy diciendo, que solamente estoy aquí para asuntos clínicos. Entonces, el paciente te hace un cumplido, qué bonita gafa, muchas gracias, entonces mire, va a tomar este medicamento. Casi como ignorar sin ignorar el cumplido. Lo mismo las miradas, las cosas que ocurren de coquetería de parte del paciente hacia nosotros, tenemos que manejarlas así. Un límite estricto. No podemos darle pie a nada de eso. Y esto muy especialmente cuando las mujeres son las que son médicas y sus pacientes se sienten atraídos por ellas. Aunque no piensen los hombres que están exentos de eso, porque los hombres también están muy expuestos a esto. Y no solamente mujer a hombre, sino de mujer y mujer, de hombre y mujer, todo eso. O sea, todo eso se ve en las consultas. Tenemos que identificar esos momentos y limitarlos. Aquí, entre más cortante se sea, sin llegar a ser grosero, mucho mejor. Hay momentos de ira. Los momentos de ira en las consultas son más comunes en la urgencia o en las consultas cuando usted está teniendo a los pacientes por fuera de la agenda. Tenía la cita a 1 hora y usted la está teniendo después. Es muy común que los pacientes tengan ira. Y esos momentos de ira, sea que sea lógica la ira o que sea una ira no fundamentada, si el paciente está iracundo, se convierte en una barrera de comunicación increíble. Alguien enojado solamente ve lo malo. ¿Usted ha visto las ilusiones ópticas? Que le colocan una imagen allá, que todo es de un solo color, pero usted la ve de varios colores, porque es una ilusión óptica. Por ejemplo, si le ponen hay una imagen que es una lata de Coca-Cola y una lata de Pepsi. Y usted ve en esa imagen la lata de Coca-Cola roja y la lata de Pepsi la ve azul. Y resulta que ambas son blancas. Solamente que le colocaron formas a los lados, que le colocaron logos, que le colocaron cosas que hacen que el cerebro, como sabe que una lata de Coca-Cola es roja, rellene la información faltante con rojo. Pero realmente no hay rojo ahí. Lo que pasa acá es muy similar. Cuando el paciente está iracundo, su cerebro solamente va a captar lo que quiere captar. Y entonces va a ser hipersensible a sus actos de agresividad. Lo que usted haga agresivo, aunque lo trate de ocultar, lo que sea, el paciente va a ser hipersensible a ello, lo va a notar porque está iracundo. Entonces, los momentos de ira son momentos de grandísima tensión y que van a dificultar muchísimo que usted logre hacer un acto médico efectivo. Por lo tanto, mi sugerencia es que tenemos que tratar de calmar la ira. La Biblia nos lo dice, que una respuesta más calma, una respuesta blanda calma la ira, mientras que una respuesta agresiva pues enardece las iras. Entonces, ante los pacientes iracundos, tenemos que utilizar un lenguaje con prosodia plana, es decir, hablar plano sin hacer fluctuaciones en el tono de la voz ni en el volumen, y tenemos que decir cosas
en un volumen bajo, prosodia plana, y decir los mensajes precisos, sin mucha explicación. Por ejemplo, llega el señor, la señora reclamando porque lo atendieron tarde, y decirle en un tono plano: señor, mire, usted se disculpe, pero lo que pasa es que llegué tarde porque se retrasó, pero estoy aquí para atenderlo. O decirle: señor, tranquilícese, lo que pasa es que el paciente anterior tuvo muchas cosas que hacerle, pero ya estoy aquí para atenderlo, vamos a darle el tiempo que usted se merece. Dense cuenta que uso un lenguaje en volumen bajo y con prosodia plana, sin mucha explicación, decir las cosas al punto y atenderlo. Otra clave es lograr que el paciente se siente. Cuando alguien se pone iracundo, se levanta, abre sus brazos en señal de ponerse grande. Eso es algo instintivo, de que lo vean grande, amenazador, porque quiere pelear y quiere ganar la pelea, quiere matar. Entonces, una de las cosas que más nos va a ayudar a calmar la ira es que el paciente se siente. Entonces, el paciente se levantó, agresivo, bravo, usted habla en lenguaje con prosodia plana, volumen bajo, pocas explicaciones, al punto, siéntese. Si lo logra sentar, un vasito de agua y continúa con la consulta. Es probable que se calme. Si no se calma, toca llamar a la policía, toca llamar al vigilante, lo que toque, pues ahí no puede haber consulta. No hay forma. No hay forma porque se perdió por completo. Otra barrera en la comunicación es no controlar las cosas, no controlarlo todo. El paciente siente que no tiene control de la consulta. Usted siente que no tiene control de la consulta. Eso puede convertirse en una barrera de comunicación. Por ejemplo, si usted no tiene las fórmulas adecuadas, si usted está escribiendo y se nota dudoso, si usted no puede controlar los momentos de la consulta, el paciente lo va a interpretar sencillamente como inexperiencia, como impericia, como que usted no sabe lo que está haciendo. Asimismo, intentar controlarlo absolutamente todo también es inadecuado. Por ejemplo, que yo intente que el paciente ahora no hable, ahora sí hable, ahora no. Hay que darle tiempo a los pacientes. Una vez me pasó que quedé como el grosero, porque de hecho lo fui sin querer, pero lo fui porque yo le estaba preguntando a algún paciente y él me respondió con otra cosa. Entonces yo le dije: señor, ahora estamos en la consulta, necesito que me diga esto. Y resulta que empezó a decirlo otra vez. Cuando iba a decir, esta vez sí iba a responderme la pregunta, pero como que dio una vueltecita ahí en su mente, un silencio que tuvo, y empezó con una palabra que no era la que yo estaba esperando. Entonces dije: no, pero tiene que decirme lo que le estoy preguntando. Y claro, ya el señor me venía a decir lo que estaba preguntándole. Así que me paró en seco y me dijo: pero si me deja hablar le puedo decir. Y yo, con la pena del mundo, pues tuve que pedir perdón. Entonces se trata de que tampoco podemos controlarlo todo nosotros. O sea, hay que dejarle al paciente su espacio y sus tiempos también. A pesar de que estamos con nuestros tiempos controlados, tenemos 20 minutos para la consulta, tenemos que poder lograr un equilibrio. Por último, las consideraciones financieras. Si el paciente está entendiendo que usted es un médico que va a cobrar muy caro, si el paciente está entendiendo que su fórmula va a ser muy costosa, o si sencillamente se le hizo la fórmula y resulta que fue muy costosa y él no puede pagarlo, eso se va a convertir en una barrera, no tanto para la comunicación, sino para el acceso realmente a su conocimiento, porque el paciente puede ver que usted lo trató bien, pero cuando el medicamento se lo empieza a tomar y se empieza a aliviar, es cuando él dice: ah, fue buen médico, pero resulta que no pudo tomárselo porque no lo pudo comprar. Entonces las consideraciones financieras son importantes. Usted tiene que saber a qué paciente puede mandarle cualquier fórmula y a cuál otro es mejor mandarle cosas que sean más baratas. Y eso es importante tenerlo presente, porque hasta el paciente más humilde, no digamos humilde, hasta el paciente más pobre, por lo general, en esta cultura colombiana, va a tender a decirle: doctor, mándeme lo que sea bueno, que yo lo compro. Y lo dicen de corazón. Pero cuando usted le manda un medicamento de marca, que existe el medicamento original, pero usted le está mandando el de marca registrada, el comercial, y empieza el paciente a pagar a la farmacia y le cuesta 380,000 pesos la fórmula para 5 días, y tiene que tomarla
además este otro medicamento, en fin, le sale todo por 600.000 pesos, no se lo va a poder comprar, porque no tiene dinero para eso. Muchas veces estos pacientes a duras penas alcanzan a conseguir 600.000 pesos para el mes, que incluye pasaje, comida, arriendo y todo. Y ahora usted en una sola fórmula le puso 600.000 pesos porque le dijo yo lo compro. Y son los pacientes que después están ahí en la calle, cerca de la farmacia, pidiendo colaboración para ayudarle. Porque ellos están creyendo que eso es lo que necesita, que su hijo necesita eso. Imagínense cómo se siente un padre al cual el médico le mandó eso porque eso era lo que necesitaba para su hijo y no lo puede proveer. Eso se siente muy mal. Pero resulta que algunas veces, si en vez de mandar todo genérico, mandar todo de marca registrada comercial, mandamos algunas cosas genéricas, el efecto es el mismo, pero el precio es mucho menor. Si nosotros leemos y entendemos que este paciente es de escasos recursos económicos y le mandamos una fórmula que es mucho más barata, pero que sirve igual, oye, el paciente va a sentir, el doctor me mandó esto y ay, lo puedo comprar, un poquito de esfuerzo me toca, pero lo puedo comprar. Y se lo da a su hijo, él se siente mucho más aliviado por ese lado, no le toca pedir en la calle, no les toca estar mal. Entonces, no creamos mucho eso de que no importa lo que sea, yo lo compro. Hay que saberlo interpretar muy bien, ¿oyeron? Indíquenle al paciente lo que haya que indicarle, pero entre más genéricos mejor. Por ejemplo, en mi caso personal, si un medicamento existe en genérico, yo lo compro genérico. Para mí, para mi consumo, para el de mi hijo. Yo no lo compro de marca, a menos que haya una razón especial. Por ejemplo, en los niños, el genérico y el de marca son iguales, o sea, hacen el mismo efecto. Este empieza a hacer efecto en 30 minutos, el genérico, y el de marca empieza a hacer efecto en 10 minutos. Pues sí, lo asumo. Se le compro el genérico a mí. Pero ¿qué pasa si el genérico tiene un sabor terrible, horrible, sabe muy mal y el de marca sabe bien? Si me alcanza la plata, compro el de marca, porque sabe bien y va a ser más fácil para mi hijo de tomárselo. Pero las razones para elegir un genérico de una marca casi siempre son así. Es decir, los excipientes del medicamento son los que hacen que se actúe más rápido, menos rápido, pero por lo general, como el principio activo es el mismo, el efecto que van a dar debe ser el mismo, siempre y cuando el laboratorio genérico hizo un medicamento. Se han descubierto laboratorios genéricos que son falsos, que no realmente no producen medicamentos y que no son ni laboratorios, y sacan allá un acetaminofén de marca, yo qué sé, y resulta que esa marca genérica no era una marca real, que estaban poniéndole ese nombre, pero que realmente estaban haciendo la harina, y la harina la ponen en cápsula y la gente se la toma y evidentemente no va a servir. Pero si el acetaminofén genérico es de verdad hecho por un laboratorio y hacen sus 500 miligramos de acetaminofén, el efecto realmente va a ser el mismo de que si usted compra Dolex. Entonces, leamos a los pacientes, interpretemos sus consideraciones financieras y no permitamos que esto sea una barrera entre ellos y nosotros. Bueno, habiendo entendido las barreras de comunicación, para no hacer más larga esta charla, voy a ir muy rápido ya en la parte de las habilidades que nosotros podemos tener para derribar las barreras y para que nuestra comunicación sea más efectiva. Pero esto lo voy a pasar bastante rápido, o sea, no me voy a centrar. Ustedes van a tener ahí, pueden hacerle pausa y leerlo por completo. Yo voy a ir rápido. Primero, escucha activa. Tenemos que escuchar al paciente. Y activa quiere decir, cuando tengo dudas voy interrumpiendo. O sea, no, y yo tengo 4 hijos y después le dice que tiene 3, pero no me había dicho que eran 4. Ah, sí, sí, 4, pero es que uno se fue hace rato ya. Ok, cuando usted se da cuenta, cuando usted interrumpe al paciente para ese tipo de cositas así, para esos detalles, el paciente dice, oye, está pendiente, está pendiente. A eso se refiere escucha activa. No es solamente escuchar, sino que de verdad parezca que estoy escuchando. A sentir con la cabeza es otra forma, con las manos, de pronto tomar notas de algunas cositas que esté diciendo. Todas esas cosas que hagan pensar que usted realmente lo está escuchando deben hacerse y son lo que llamamos escucha activa. Y contacto visual, ojo que tiene técnica. Para establecer contacto visual con la persona tengo que estar mirándola todo el tiempo. Mirándola. ¿Y en qué parte voy a mirarlo? En este triángulo que está entre las cejas y la nariz. Entonces miro un ojo, miro el otro ojo, miro la nariz, miro la ceja, miro el ojo, miro la nariz. O sea, todo el tiempo estoy mirándolo y cada tanto voy cambiando el lugar donde estoy mirando, pero siempre lo estoy mirando.
No es recomendable empezar a examinarle el pelo porque se puede sentir incómodo. ¿Que estoy espelucado? ¿Qué? Se siente incómodo. O los labios, porque si empieza a mirarle los labios, eso es un signo de coqueteo. Entonces no se miran los labios, se mira la nariz, los ojos, máximo hasta la ceja, y ahí nos quedamos mirando todo el tiempo. Es importante por momentos de la consulta examinar las manos del paciente, en especial cuando él no se da cuenta. Entonces miramos las manos porque ahí podemos notar cosas del aseo y demás. O sea, pero miramos manos de, muy disimuladamente, y de resto ojos y nariz, ojos, nariz, todo el tiempo, contacto visual, así se hace. Empatía, ponerme en los zapatos del paciente. Eso es la empatía. Entender que somos iguales, tratarlo como un igual. ¿Qué me gustaría a mí que hiciera mi médico si yo fuera el paciente? Tratarlo así, eso es la empatía. Validación emocional. Sé que esto es un tema difícil para ti. Evidentemente noto que estás triste, y no está mal que estés triste, no te preocupes. Hay cosas que nos dan muy duro. Paciente que está enojado. Señor, sé que usted tiene mucho enojo, yo también estaría bravo por esto. Pero mire que las cosas salieron de control, pero ahora estoy atendiéndolo. O sea, valide la emoción y después ponga el límite, pero primero validar la emoción. Si la gente está brava y uno lo ignora como que está bravo porque quiere, eso hace que se enoje mucho más. Tenemos que validar la emoción. Lenguaje no verbal. Usted usa gafas, usted usa aretes, usted usa piercing, usted usa bata, usted usa ropa formal, usted se pone corbata, todo comunica. Así que elija bien cómo se va a peinar, elija bien cómo se va a vestir, elija bien el tono de voz que va a usar para las consultas, elija bien todo, porque todo comunica. Y resulta que el 60% de lo que la persona nos va a entender va dado por el lenguaje no verbal, por cómo mueve las manos, por cómo está vestido, por las gafas que use, por todo eso. El 60% lo comunica eso. Por allá un 20% lo comunican las palabras. Así que pilas con el lenguaje no verbal, muchachos. Y elijan un estilo que sea adecuado para ustedes, que vaya con su personalidad, pero también con su profesión, y adelante con ese estilo. Ok, resolución de conflictos y negociación. Es bien importante que tengamos una actitud negociadora. Aquí les pongo algunos ejemplos. En esta clase no voy a profundizar en ellos. Léanlos. Si tienen preguntas me las hacen. Lenguaje verbal. Es importantísimo. Ya lo profundicé antes. Aquí les dejo algunos puntos para que los lean, pero ya lo hemos hablado bastante, así que no hay necesidad de enfatizarlo ahora. Ok, este es importante que sí se los enfatice porque ustedes no tienen experiencia en esto. Escribir en el momento oportuno. ¿A qué me refiero con escribir? Usted tiene que escribir la historia clínica, tiene que escribir las fórmulas, y hay varias maneras de hacerlo. Una, mientras el paciente va hablando, usted va redactando y escribiendo. Cuando tenga experiencia puede hacerlo así. Pero resulta que hay un problema, que si usted para mecanografiar, o sea, para escribir en el computador, está mirando las teclas, pierde contacto visual con el paciente durante mucho tiempo y puede ser una barrera de comunicación. Por lo tanto, usted debe adquirir la habilidad de escribir con adecuada mecanografía, es decir, sin ver el teclado. Entonces, de esa manera usted está viendo al paciente y está escribiendo. Así lo puede hacer y es mi técnica favorita. Y les recomiendo que no sea así, como escribiendo como así, como con un dedo, con dos deditos ahí. Eso se ve muy mal, poco profesional. Les recomiendo que hagan cursos de mecanografía, están gratis en internet, y escriban con todos sus dedos. Se ve más profesional, se escribe mucho más rápido y uno se orienta mucho mejor en el teclado. Pero sobre todo se ve muy profesional. Inténtelo aplicar, que todo eso comunica. La otra opción, si usted no va a escribir mientras el paciente habla, es que usted, mientras el paciente habla, está hablando con él, nada de escribir, y al final de la consulta escribe. Miren lo que yo hacía cuando atendía consulta a 20 minutos por paciente, 30 pacientes en el día, 33. Yo le decía antes de empezar la consulta,
señor, bienvenido, siga, siéntese acá por favor, yo soy el doctor Solar, lo voy a atender. Y le decía, usted me disculpará, pero voy a tener que estar escribiendo la historia clínica, así que por momentos voy a estar en la pantalla, pero yo sí le estoy escuchando. No crea que no estoy prestando atención, sí le estoy prestando atención, pero me toca así porque tengo varios pacientes esperándome y no me puedo retrasar. Y la gente lo entendía muy bien, y entonces me decían y la confianza seguía ahí. Hay que comunicar las cosas, entonces ustedes verán qué hacen. Si escriben al tiempo y ven al paciente, si le dan una nota aclaratoria verbal antes de empezar la consulta como yo hacía, o si escribe al final de la consulta, termina la consulta y usted le dice, bueno, espera un momentico que voy a escribir, y escribe. Hay personas, hay médicos que escriben después de la consulta. Señor, terminamos, hacen la fórmula, se la entregan, dice, en 15 minuticos vaya y reclame la historia clínica. Porque el paciente sale y quedan sin paciente al frente y ahí cuando escriben. Eso se puede hacer también. Cada médico va eligiendo lo que más le gusta. A mí esa última no me gusta, por ejemplo, porque sale un paciente, yo me quedo escribiendo y entran los otros. Ya me toca a mí. No te toca a ti, espera que te llame. Entonces toca andar haciendo esas aclaraciones, ¿no? Yo por esa razón prefiero la que les dije. O escribir al final de la consulta con el paciente ahí. De forma que cuando ya el paciente sale, inmediatamente llamo al siguiente. Respeto. Aquí no hay mucho que decir, ¿no? El respeto ante todo, la mayoría de esos puntos los aclaré en momentos anteriores, así que no hay necesidad de continuar. Igualmente con esto, si necesitan leerlo, presionen pausa y lo leen con detenimiento. Recuerden que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer a través de los medios que les expliqué en la clase para comunicarse conmigo en horario de oficina. Yo les responderé cuando pueda, pero siempre estoy atento. No es necesario que lo hagan a través de representante, cualquiera de ustedes puede escribirme directamente a mí sin ningún problema, siempre y cuando sean los horarios adecuados. Espero que aprendan muchísimo este semestre, que realmente se den cuenta de lo maravillosa que es esta carrera y que sean unos grandes médicos.